Shalom amigos, le habla Joseph, director Es Jaim, y usted está escuchando el programa Derech Hashem, el Camino de Dios, programa que llega a ustedes parte del Ministerio Es Jaim, Ministerio Árbol de las Vidas, el árbol en el que fuimos injertados. Gracias le damos una vez más al Todopoderoso por estar con ustedes aquí en PAB 550, como de costumbre, todos los domingos a las 6:30 de la mañana, donde media hora intentamos compartir con ustedes lo que hemos estudiado durante la semana y lo que hemos impartido a otras personas en el estudio de las Sagradas Escrituras. Ciertamente estamos viviendo tiempos muy interesantes y hoy más que nunca debemos intentar y hacer el máximo esfuerzo de estudiar las escrituras desde la perspectiva de aquellos que fueron sus autores para así poder comprender el mensaje según se transmitió desde el principio. Y eso es lo que hacemos en Eshaim con el favor del cielo. Buscamos ayudar a otros a comprender el mensaje que transmitieron los antiguos desde el tiempo en que la revelación comenzó a llegar desde Moisés hasta el último apóstol que dejó escrito el testimonio de el Dios de Abraham, Isaac y Jacob y su Mesías. Hoy nos encontramos en el día 23 del mes de mayo del año 2021 y esto equivale al día 12 del mes de Sivan, conforme al calendario de Gilel II. En el día de ayer estudiamos la porción de la Torá titulada Nazó. Nazó se encuentra en Números capítulo 4, versículo 21 y termina en el 789. El capítulo 7 es el capítulo más largo que tiene la Torá. Obviamente, el Pentateuco, en el momento que fue escrito, no existían capítulos y versículos en ese entonces, así que no podemos decir que intencionalmente fue escrito de esa forma para que nos llame la atención el texto. Pero sí, si fuéramos a leer el texto fuera de capítulos y versículos, notaríamos que el tema tratado allí eh, ir a lo largo de ese tema nos debe llamar la atención. ¿Por qué? Porque en ese segmento del capítulo 7, versículo 189, después de haber inaugurado el tabernáculo y la presencia divina haber descendido del monte Sinaí hacia la casa, hacia el tabernáculo, y Moisés recibir la instrucción para el sacerdocio y haberse inaugurado el sacerdocio e inaugurado el altar de los sacrificios, ahora los príncipes del pueblo van a ofrecer por parte de cada tribu ofrendas al Dios de Israel, cuyas donaciones nos enseña algo muy interesante. Y es que los israelitas se desprendieron de sus bienes materiales para acercarse a su Dios. Es una de las cosas muy interesantes que nos enseña la Escritura. Para poder acercarse al Creador hay que dejar las pasiones de este mundo y sus deseos materiales. Incluso se lo enseñan los apóstoles. También en esta porción se habla del último censo que se realiza a los levitas, quienes son los escogidos en lugar de los primogénitos para asistir a Aarón y a sus hijos en el servicio del templo, que primeramente era el tabernáculo, obviamente. Aarón no llegó a servir nunca en el templo. Y también se habla de algo muy interesante en esta porción y es el pecado contra el prójimo. Se considera pecado contra Dios. Eso se encuentra en el capítulo 5, versículos 5 al 10. Y voy a leer rápidamente el texto con ustedes para notar algo muy interesante que nos debe llamar la atención a nosotros y a la misma vez instruirnos a tomar en consideración nuestras acciones. Dice el capítulo 5, versículo 5, habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, cualquier hombre o mujer que cometa cualquier pecado en perjuicio del prójimo, prevaricando así contra el Eterno, tal persona será culpable. Miren qué interesante. Otra versión que tengo aquí conmigo, se llama la versión de las Américas, dice, cualquier hombre o mujer que cometa cualquier pecado contra otro humano, actuando perfidamente contra el Eterno, esa persona se es culpable. La pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué una acción de maldad contra el prójimo, de acuerdo a la Escritura, es considerado pecar contra Dios? ¿Acaso mm, lo que estoy haciéndole realmente es un daño a otro ser humano y no al Creador? ¿Por qué razón Moisés recibe esta instrucción de parte de Dios
y lo deja escrito al pueblo de Israel, que eventualmente el pueblo de Israel se convertiría en los maestros del mundo, porque si usted no lo sabía, los primeros discípulos que recibieron la instrucción del maestro a hablarle y discipular a las naciones, todos ellos eran judíos. ¿Por qué el Eterno le había dicho esto al pueblo de Israel? Pues, ¿cuál es el mensaje aquí? ¿Por qué actuar con maldad hacia otro prójimo la Biblia lo considera pecado? Pero no solamente pecado, es actuar con maldad ante Dios, es pecar ante Dios. ¿Por qué? Si simplemente lo que estoy haciendo es daño a mi prójimo, no tiene nada que ver con Dios. La clave de esto, amigo, está al principio de la Escritura. La Escritura nos dice que el humano fue hecho a imagen de Dios. Siempre hablamos de que todos los seres humanos son hijos de Dios. La Escritura no dice eso. La Escritura dice que son los hijos del pacto los que son llamados hijos de Dios. Ahora, ¿por qué el ser humano, el que actúa con maldad contra otro ser humano, se considera que está pecando contra Dios? Vuelvo y repito, la clave está en el principio de la Biblia, que nos dice que el humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Quiere decir que cuando un humano actúa con maldad contra otro ser humano, está atentando contra una persona que es imagen de Dios y se considera transgresión contra el Creador. Así que esto nos debe llamar la atención porque a veces pensamos, no, yo me porto muy bien y ante Dios y hago las cosas que Dios demanda, pero contra nuestro prójimo mentimos, robamos, actuamos con maldad. Eso nos lleva a pensar de que si nosotros no amamos a nuestro prójimo como nosotros mismos, de ninguna manera podemos amar a Dios. Porque si no amamos a nuestro prójimo, que es imagen de Dios, ¿cómo podemos amar al que lo hizo? Ahora, este texto dice que la transgresión, si esa persona es culpable, debe confesar su transgresión. Una cosa muy interesante, una idea muy interesante, porque los discípulos enseñan que debemos confesar nuestra falta los unos a los otros. Así que, si usted ha leído esto en la carta a Santiago, que no se llamaba Santiago, se llamaba Jacobo, y Jacob le conocían como Jacob Hasadik, Jacobo el justo, el hermano de nuestro Señor Yeshua. Pues en esa carta de Santiago él dice que hay que confesar los pecados uno con los otros. ¿De dónde ha sacado esa idea, verdad? Aquí tenemos el texto que dice que debe confesar los pecados que ha cometido, pero no solamente confesar esa acción, sino que debe hacer una restitución por el daño causado y añadirle una quinta parte a ese daño y dárselo al que perjudicó. Así que no es solamente la acción de maldad y el confesar, no es solamente el confesar el pecado, la reparación del daño hecho. Si haces una acción, atentas contra tu prójimo y, y reconoces que lo hiciste mal y le pides perdón, no es solamente eso lo que demanda la Escritura. Dice la Escritura que la persona tiene que intentar restituir el daño que causó. Y si ese daño envuelve pérdida monetaria, debe añadirle una quinta parte a esa pérdida que está restituyendo. Interesante, ¿no? Esas son las leyes divinas. Y los que quieren andar en esas leyes divinas están andando en el camino de Dios. Ahora, como ustedes saben, hoy, tradicionalmente, en diferentes partes del mundo se va a celebrar eh, el nacimiento, de acuerdo a la tradición, el nacimiento de la iglesia en el día de Pentecostés. ¿Realmente nació la iglesia en el día de Pentecostés? ¿O se convirtió en este día en el día que nació la iglesia como forma de intentar establecer una tradición y el origen de lo que se conoce hoy como la iglesia? Si vamos al libro Los Hechos, ¿ese es el tema que se está hablando ahí, el nacimiento de la iglesia? ¿O se está hablando de algo que el Mesías anticipó, le dijo a sus discípulos que ocurriría para que ellos pudiesen hacer la misión que él les había encomendado? Y para eso tenemos que ir al libro Los Hechos. En el libro Los Hechos, capítulo 1, vamos a encontrar a el autor, que de acuerdo a la tradición es Lucas, escribiéndole a un hombre llamado Teófilo sobre su segunda carta, su segundo documento, mejor dicho, su segundo libro, sobre las cosas que Yeshua hizo y enseñó. Y en este documento él dice lo siguiente, y vamos a leerlo para ver eh, qué realmente dice el documento y qué nosotros hemos observado por tradición. Y recuerden que les dije al principio que Esjaín tiene como propósito ayudarle a usted a regresar a la fuente,
a intentar entender las cosas desde las perspectivas que fueron narradas y no de acuerdo a las tradiciones que nos hemos construido que se alejan del original. Si usted va al capítulo 1 del libro de los Hechos, va a encontrar que ahí comienza la narración sobre los eventos que van a comenzar a ocurrir a partir de el ascenso del Mesías a la diestra de Dios. Vamos a buscar ese texto y leerlo. Dice, en el primer tratado, Teófilo, te escribí acerca de todas las cosas que Yeshua comenzó a hacer y enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de dar mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido, ante los cuales, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas, 40 días, y hablándole, muchas pruebas decisivas, perdón, apareciéndose durante 40 días y hablándole de las cosas concernientes al reino de Dios. Y estando con ellos, les mandó que no se alejaran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque ciertamente Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con un Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así pues, les había sido reunido y se había reunido con ellos y le preguntaron a él, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Mira qué interesante. Los primeros discípulos, quienes van a recibir la misión del Mesías de serles sus testigos en el mundo entero, predicar el Evangelio y ser testigos del Mesías en el mundo entero, le preguntan a él si él va a restaurar el reino de Israel. ¿Por qué le hacen esta pregunta a Yeshua? Porque los profetas profetizaron, amigos, que el Eterno restaurará a Israel mediante su Mesías, que el Mesías vendría y le devolverá a Israel la soberanía que gozaba desde el tiempo que ellos fueron adoptados como pueblo del pacto. Y por razón de violación del pacto, el Eterno les trajo el exilio, pero les dijo que los traería de vuelta y los restauraría y pondría su espíritu en medio de ellos y David los pastorearía. David es una forma de aludir al Mesías. David los pastorearía y pues obviamente si Yeshua está en medio de ellos después de la resurrección de los muertos, pues la pregunta más lógica es ¿cuándo entonces va a ser restaurado el reino de Israel? Y él les responde que no queda en ellos saber cuándo eso iba a suceder porque eso estaba en las manos del Eterno. Sin embargo, él les dice, pero van a recibir poder, y la palabra griega ahí para poder hace alusión a valor, valentía, porque ellos van a hacer algo que es retante, hablarle al mundo entero del Mesías en un mundo que para ese entonces el César era lo más importante para la vida nacional. ¿Por qué? Porque el César era visto como el Hijo Divino de Dios y él era el Salvador y el que les daba a ellos todos los bienes, las bendiciones que ellos recibían, comida, tierras y todas estas cosas. Así que ellos se van a enfrentar a un mundo que el culto imperial es al César. Y ellos van a presentar, no es el César, el Hijo Divino, es Yeshua el Mesías, el que Dios resucitó entre los muertos. Así que va a ser bien interesante el mundo en el cual se va a enfrentar y por eso van a recibir valor para hacer esto. El Espíritu Santo los va a llenar de valor para hacer esta misión, ¿ok? Y dice el texto, y me seréis testigos en Samaria, en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el maestro Nazaret luego asciende por mano de los ángeles. Los discípulos escogen a un discípulo adicional pues, para reemplazar a Judas, que había sido el traidor que había muerto. Y entonces dice el capítulo 2 que ellos se quedaron primero en el aposento alto, que era un lugar en Jerusalén donde ellos habían celebrado la Pascua con el maestro. Porque el estatuto bíblico dice que la Pascua se celebra en Jerusalén. Y entonces llega el día de Pentecostés, que es en el español de una palabra griega que significa 50. Y este día, amigos, no es un día ajeno a lo que dice la Torah de Moisés o el Pentateuco. Si usted va al capítulo 23 de Levítico, usted va a encontrar las diferentes convocaciones que Dios demanda del pueblo para presentarse ante Él en los tiempos señalados. En Jerusalén, como había establecido el decreto divino. 3 veces al año tenían que presentarse ante Dios delante del Santo Templo. Recuerde que el templo era la casa de Dios a los ojos de los antiguos israelitas. Y pues por eso tenemos a nuestro Señor Yeshua yendo a Jerusalén
en la fiesta de Pascua porque la Pascua tenía que celebrarse en Jerusalén, de acuerdo al estatuto bíblico. Pero no solamente eso. La segunda fiesta era la segunda convocación era la convocación de Shavuot. Shavuot es una palabra hebrea que alude a semanas en plural. Era la fiesta de las semanas. Esa era la segunda convocación. Así que los discípulos no están en Jerusalén por accidente. Están allí porque están cumpliendo con el estatuto dado por el Creador de presentarse ante Jerusalén en el día de Pentecostés, el día de la fiesta de las semanas, donde en el sacerdocio, de acuerdo al ordenamiento del sacerdocio, en el templo se hacían una serie de ofrendas relacionadas a la agricultura. Se presentaban 2 panes de leudados de trigo, era la cosecha de la primicia del trigo, y a la misma vez se recordaba el pacto, porque se había entendido que el pacto de Sinaí se había entregado el mismo día de la convocación de las semanas. Así que el pueblo hacía memorial del pacto de la misma forma que se hacían las ofrendas correspondientes a ese día. Así que los discípulos del maestro no están allí por accidente, sino que están allí cumpliendo con un mandamiento bíblico. Y el maestro dice, no se vayan de Jerusalén hasta tanto reciban espíritu divino. Y el espíritu divino se posa sobre ellos en ese día. Lo interesante es que todos los que estaban allí presentes eran personas que estaban cumpliendo con el mandato divino de presentarse ante Dios 3 veces al año. Miren el texto, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente fue hecho en el cielo un estruendo como de una ráfaga de viento impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar diferentes lenguas. ¿Por qué dentro del recibimiento del Espíritu Santo estaba que estos primeros discípulos, que fueron empoderados por el Mesías para la misión que iban a hacer, tuvieran el don de lenguas? ¿Qué significaba eso y por qué era importante el don de lenguas en ese momento? Ya mismo vamos a ver. Dice, según el Espíritu les concedía hablar. Y había en Jerusalén hombres judíos piadosos provenientes de toda nación debajo del cielo. Obviamente están cumpliendo con el estatuto que dice 3 veces al año se presentarán ante mí. Y cuando ocurrió este estruendo, la multitud se reunió y estaban confusos, porque oían a cada uno hablando en su propia lengua. Y atónitos y asombrados decían, ¿vieron ese versículo? Oían a cada uno hablando en su propia lengua. Así que el don de hablar en lengua es la capacidad divina que Dios le otorga al humano, porque Dios es el autor de todas las lenguas, como nos dice el libro de Génesis, capítulo 11. La capacidad que Dios le da al humano de poder hablar un idioma que nunca ha conocido. Eso es el don de hablar en lenguas. Y Pablo de Tarso a la congregación de Corintios le dice, si alguien va a utilizar ese don de en medio de la congregación, tiene que haber alguien que conozca ese idioma y lo interprete. Porque si no, pues entonces está utilizando el don en vano. Cuán importante, amigos, es regresar al original y entender. El mismo texto le dice a usted qué está pasando ahí. El texto dice, todos estaban confusos porque oían a cada uno hablar en su propia lengua. Y atónitos y asombrados decían, mira, ¿no son estos galileos que hablan? ¿Por qué ellos dicen eso? Porque estos galileos no habían salido nunca de la tierra de Israel. Incluso, vamos a añadirle más, si usted no lo sabía, lo sabe ahora. Para efecto de la Judea del segundo templo, las personas que eran de Galilea eran consideradas como personas brutitas, no personas muy inteligentes en comparación a los que vivían en Judea. Por eso es que es importante conocer esos aspectos históricos para entender bien lo que está sucediendo aquí. Como estos hombres que no son doctos en idiomas, pues tienen la capacidad de hablar nuestro idioma. Son de Galilea, en otras palabras, ¿verdad? Y miren lo que dice el versículo 8. ¿Cómo pues cada uno de nosotros, los que oímos en los oímos en nuestra propia lengua en que nacimos? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, Judea y también Capadocia, Ponto y Asia, Frigia, también Panfilia, Egipto, las regiones de Libia junto a Cirene, los romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos. Los prosélitos eran las personas que no eran judías de nacimiento, pero querían hacer conversión a la fe y la religión del Dios de Israel en ese entonces, ¿ok? Eso es importante. Cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios.
La pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué, amigos, los discípulos reciben en el día de Pentecostés el don del Espíritu Santo? O mejor dicho, reciben el Espíritu Santo y entre el recibimiento del Espíritu de Santidad, que es lo que significa Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, o se puede también traducir, dependiendo del contexto, el Espíritu del Santo. Y el Santo es el Creador. Es decir, que las personas estaban recibiendo Espíritu de Dios. ¿Por qué dentro del recibimiento del Espíritu de Dios, que el maestro dice que recibirán poder en el sentido de valor y función, está en que estos hombres puedan hablar idiomas de otras naciones? ¿Por qué? Es lógico la respuesta, amigo. Si no recibían el don de hablar otros idiomas, ¿cómo podían hablar las maravillas de Dios a otros pueblos si esos pueblos no iban a entender lo que ellos estaban diciendo? Así que el empoderamiento que recibieron los apóstoles en ese entonces de recibir el don del Espíritu del Santo y el don de hablar en diferentes idiomas a consecuencia de eso, era con el único propósito de que ellos pudiesen ir a diferentes lugares y hablarle a esas personas de esos lugares en el idioma que ellos entienden. Que es lo mismo que está pasando aquí. Habían judíos y prosélitos de diferentes partes del mundo que habían nacido en esas naciones y lo que conocían era ese idioma, su idioma nativo, y los discípulos le están hablando a ellos en el idioma que ellos nacieron en la tierra donde ellos vivían. Unos galileos que nunca habían ido a esos lugares, que no eran doctos en esos idiomas. Ese es el sentido de lo que está pasando aquí en Pentecostés. ¿Cómo de eso se cambió a lo que tenemos hoy en día? Pues tenemos que entonces mirar la historia pasada de cómo en la medida que se distancia del contexto de lo que se está narrando, desde el fundamento, del principio del libro hasta el final, nacen doctrinas que son contrarias a lo que se estableció del principio. De ellos se burlan porque pensaba que estaban borrachos. Pero Simón Kéfara dice que esto que ellos están recibiendo es parte del cumplimiento de lo que dijo el profeta Joel, que antes de los días finales el Espíritu de Dios sería derramado para que los hijos de Israel, sean pequeños o grandes, pudiesen profetizar. ¿Y qué era profetizar? ¿Qué significa profetizar? Las personas entienden, amigos, hoy día que profetizar es decir el futuro. Sin embargo, profetizar es hablar inspirado por Dios. Así era que se entendía. Cuando el profeta profetizaba, estaba hablando inspirado por Dios, el Espíritu de Dios estaba sobre él y él comunicaba al pueblo lo que en ese entonces el santo bendito sea quería que se diera a conocer. Eso es hablar, eso es profetizar, hablar inspirado por el Espíritu de Dios que estaba sobre ellos. Y ellos dicen, nosotros no estamos aquí embriagados en licor. Aquí está sucediendo algo que los profetas hablaron, que es que en los postreros días Dios derramaría su espíritu para que profeticemos. Esto es interesante porque va a la par con lo que dice el Mesías. El reino de Israel no será restaurado. Todavía no. Ustedes primero van a ser mis testigos en Judea, en Jerusalén, en Samaria, hasta el fin del mundo. ¿Por qué era necesario que los discípulos fueran empoderados en Pentecostés para esa misión? Ahí está el secreto del Evangelio. Los discípulos no fueron empoderados para anunciarle al mundo de que si se convierten al Señor van a ir al cielo y si no se convierten se van a ir al infierno. Los discípulos fueron empoderados por el Espíritu para testificar que el Mesías había llegado, que ascendió a los cielos después de haber muerto, por el poder de Dios que lo levantó entre los muertos. Si usted lee el discurso de Pedro en el capítulo 2, vas a ver que Pedro dice, a este varón, a este hombre, en versículo 36, porque estoy corto de tiempo, en ese discurso, dice, sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel, que a este Yeshua, a quien vosotros crucificaste, Dios lo hizo Señor y Mesías. Señor de todo y Mesías, el ungido,
sobre quién estaría el Espíritu. Interesante, ¿no? Porque este mismo discurso se va a llevar a las naciones contra un imperio que decía que quien era señor realmente era el César y sobre él estaba el espíritu de los dioses. Contra ese mundo se va a enfrentar los discípulos y van a ser empoderados. Y por eso es que mueren de la forma que murieron, porque se están enfrentando al imperio que les decía que el Salvador era el César y quien era Dios en la tierra era el César. Sin embargo, los discípulos decían, no, 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 no. El elegido sobre quien se posó el Espíritu de Dios para siempre está testificado con el levantamiento de su cuerpo después de haber muerto. Y a él lo han puesto como autoridad sobre todo. Doblen su rodilla delante de él. No sea que el Creador se aire, Salmo número 2, y los extermine a todos. Y ahí comienza el proceso de la predicación de este evangelio hermoso, que nosotros, si regresamos a su contexto, entenderíamos y restauraríamos la fe original. No tengo tiempo para más. Para mí ha sido un honor estar con ustedes. Espero con el favor del cielo estar la semana próxima, una vez más aquí en PAB 550. Como de costumbre, que el bendito los guarde y le otorgue excelente semana. Shalom.